Seguimos con la rendición de cuentas de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA. Rendición de cuentas, Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA. El año 2010 dejó en el recuerdo de los colombianos el paso de la ola invernal más inclemente de los últimos años. El departamento del Atlántico no fue la excepción, afectado por el rompimiento del canal del dique que inundó 8 municipios en el sur del departamento. Debió superar grandes obstáculos para atender la que hasta el momento es la emergencia más grande del departamento. La atención primaria fue hacia los municipios más afectados y evitar inundaciones mayores. En Suam, se trabajó urgentemente para evacuar y realzar los puntos que presentaban filtraciones, lo que permitió mantener el municipio seco en su mayoría. En el caso de Campo de la Cruz y Santa Lucía, en solo 48 horas estaban aislados y prácticamente no hubo tiempo de reaccionar. En el municipio de Santa Lucía, por decisión conjunta de los organismos departamentales, se optó por no evacuar las aguas en ese momento. En Manatí, uno de los municipios más afectados y en la población de Repelón, se adoptaron medidas de mitigación tales como suministro e instalación de sacos para atrincheramientos, levantamiento de muros de contención y retiro de sedimentación en los cauces y arroyos para evitar desbordamientos. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico, con el acompañamiento técnico de la Universidad del Magdalena, inició la evacuación de aguas provenientes de la inundación. Con una inversión de 1.800 millones de pesos, se realizaron 5 aperturas de boquetes en el dique Polonia, una de manera natural y 4 controladas. Adicionalmente, se hicieron nuevas aperturas en Dique Viejo y Caño Arenas, una decisión conjunta con la Gobernación del Atlántico. Complementario al proceso de evacuación de aguas, la corporación estableció un convenio interadministrativo con el municipio de Manatí por valor de 470 millones de pesos para recuperar la capacidad de drenaje del canal intersector occidental a lo largo de sus 10 kilómetros en el municipio de Manatí, coadyuvando de esta manera a la Gobernación del Atlántico en el proceso de evacuación de las aguas, dado que ésta adelantaba la evacuación mediante motobombas. Contrato 001 de 2011, cuyo objeto fue la reconstrucción de diques perimetrales del embalse El Guájaro y el carreteable Santa Lucía Puerto Limón, tuvo un costo total de 3.842.500 millones de pesos, con la interventoría técnica, financiera, administrativa y contable de la Universidad del Magdalena por un valor de 217.471.698 pesos. Presupuesto total asignado por el Fondo Nacional de Calamidades. En los sectores intervenidos en el dique Polonia se realizaron obras civiles de reconstrucción del dique perimetral al embalse El Guájaro,
dique Polonia, garantizando la sostenibilidad del hidrosistema desde el punto de vista de cantidad, calidad y productividad en el recurso hídrico. En todo el trayecto del carreteable del dique Polonia se realzó 40 centímetros de altura para un total de 7.6 kilómetros de longitud aproximadamente. Además, se repusieron y se instalaron nuevos trayectos de hexápodos que actúan como elementos protectores del talud del dique y que fueron dañados por la inundación y por el mismo proceso de evacuación de las aguas llevada a cabo por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, CRA. En los sectores intervenidos en las compuertas se suministraron y se instalaron motores con las mismas especificaciones técnicas de los anteriores. En las compuertas del Limón se fundió la placa de piso, la viga perimetral, se repararon los engranajes y se reparó el cerramiento. En las compuertas de Villarrosa se retiraron los tornillos sin fin, se rectificaron y se rellenaron las zonas socavadas. Hoy son muchos los habitantes de las zonas afectadas que se benefician directa e indirectamente de las obras civiles realizadas hasta el momento. Son más de 45.250 habitantes entre los municipios de Manatí, Repelón y corregimientos de Sabana Larga, sin incluir los 11.960 habitantes del municipio de Santa Lucía que se beneficiaron de manera indirecta. En representación de la CRA interviene su director, el doctor Alberto Escolar Vega. Muy buenos días a todos. Efectivamente, durante la pasada temporada invernal y una vez se presenta la ruptura del boquete sobre el canal del dique, al Atlántico ingresaron 2.200 millones de metros cúbicos de agua. Esa agua encontró en el embalse del Guájaro la ruta de evacuación y de retorno al canal del dique, dejando a su paso inundadas 50.000 hectáreas, que equivalen al 15% del territorio del departamento de Atlántico. Nosotros hicimos conjuntamente con los organismos del Estado, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente y la Gobernación de Atlántico, una serie de acciones iniciales en materia de evacuación por gravedad de esa cantidad de agua que había entrado a todo el cono sur del departamento. Sin embargo, la inundación como tal ocasionó el crecimiento del embalse del Guájaro hasta una cota de 7.58 metros. Eso es 1.5 metros por encima de la cota máxima del embalse del Guájaro, colocando obviamente en riesgo todo el hidrosistema, toda vez que todos los diques perimetrales y el sistema de compuertas que sirve como elemento de regulación del mismo sistema resultaron totalmente averiados por la inundación. Ante esta situación, la Corporación Autónoma Regional de Atlántico formula y presenta a Colombia Humanitaria el proyecto de reconstrucción de los diques perimetrales del embalse del Guájaro y el sistema de compuertas por un valor total de 3.842 millones de pesos, con una ejecución en obras de 3.624 millones y 217 millones para interventoría. El proyecto es aprobado por el Fondo de Calamidades de la subcuenta Colombia Humanitaria y se inicia la reconstrucción de todo este sistema de diques que resultaron seriamente afectados. En este momento, desde el punto de vista financiero, el proyecto se encuentra ejecutado en un 80%, es decir, se han cancelado 3.095 millones de pesos al contratista, estando pendiente un saldo de aproximadamente el 19% de los recursos. En cuanto al tema de ejecución física de las obras, hay que decir que las obras contemplaron inicialmente la reconstrucción del dique Polonia. El dique Polonia, principal dique de contención del embalse del Guájaro, fue realzado en 40 centímetros en los 7 kilómetros de longitud que tiene ese dique. Igualmente se realzó el dique que conduce o que controla el Guájaro desde el sector de Puerto Limón hasta el sector de compuertas y se procedió a reestructurar todo el sistema de compuertas con una intervención de todos los elementos electromecánicos que lo conforman y su automatización. Eso nos permite o nos garantiza mantener regulado todo el hidrosistema. Podemos ver en las fotografías el antes cómo quedó el dique Polonia. El dique Polonia quedó lavado en toda su corona, se redujo su altura, era un dique que tenía una cota inicial de 6.30 metros, sin embargo, al crecer el embalse del Guájaro hasta la cota 7.58, es decir, el agua le pasó 1,5 metros aproximadamente por encima de ese dique. Cuando iniciamos la reconstrucción hubo que hacer un proceso de reposición de todos los sistemas de control y estabilidad de ese talud a través de un sistema de hexápodos para controlar su estabilidad ante el oleaje permanente del embalse del Guájaro. Para que ustedes tengan una idea, el Guájaro es un embalse que tiene 16.000 hectáreas de espejo de agua. Es uno de los cuerpos de agua más grandes que tiene
la costa caribe colombiana, y es el sistema de regulación hidráulica de todo el cono sur del departamento Atlántico. Una vez, culminadas estas obras, iniciamos un proceso de reestructuración de todo el manual de operación del sistema de compuertas y del embalse del Guájaro para adaptarlo a la nueva situación. Hay que decir que la obra de reconstrucción del dique Polonia y su realce en 40 centímetros permite reducir la vulnerabilidad del hidrosistema y de las poblaciones circundantes del embalse, toda vez que en la pasada temporada invernal el embalse, y como efecto del cambio climático, ascendió por encima de los niveles históricos. El embalse maneja niveles históricos de 5.95 metros, durante la segunda arremetida del invierno llegó a la cota 6.16, lo que significa que si no se hace la obra de realce del dique Polonia y reestructuración de todos estos sistemas, el embalse hubiese colapsado y se hubiese vuelto a inundar el cono sur. Esta es la importancia que reviste esta obra para el departamento de Atlántico, que no solamente beneficia a los 4 municipios principales, sino a todo el cono sur, y que fue una obra que contó con una oportunidad por parte de todas las entidades del Estado, porque nos preparó para esa segunda arremetida de la ola invernal, que fue de pronto tan fuerte como la primera, pero que nos colocó en una situación de vulnerabilidad muy alta. En este momento hay que decir que con esta obra se beneficiaron 57.200 habitantes de todo el cono sur del departamento, que con fundamento en su ejecución se está haciendo todo un plan de trabajo para rediseñar todo el sistema de operación de compuertas y todo el sistema de manejo del embalse del Guájaro como principal, fuente de regulación del cono sur del departamento de Atlántico. Son obras que, como les decía, entran a formar parte de toda la estrategia que tiene en este momento la corporación de ordenamiento integral de sus cuencas, toda vez que la cuenca del canal del dique es una de las cuencas más importantes de nuestra jurisdicción y que interactúa permanentemente con el canal, pero también con una serie de ciénagas menores, tanto del departamento de Bolívar como del departamento de Atlántico, que terminan afectando directa e indirectamente a las poblaciones vecinas. Estamos trabajando con los municipios en el proceso de reducción de vulnerabilidad a través de manejo del tema de riesgo, construyendo los mapas de riesgo y de vulnerabilidad, que en últimas son el pilar fundamental de la segunda etapa que viene para todo este proceso, que es el tema de adaptación. En este momento esos mapas se convierten en la herramienta o la columna vertebral de las acciones que se empiezan a desarrollar en el departamento de Atlántico a través del Fondo de Adaptación, con el objeto de que se empiece a reducir vulnerabilidad, como bien lo planteaba la doctora Adriana, para efectos de reducir el riesgo que tenemos ante la amenaza creciente como consecuencia del cambio climático. Muchas gracias. El turno en esta rendición de cuentas es para la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.